Buenos días a todos y bienvenidos al capítulo número 12 de Mass Effect 3 Legendary Edition. El capítulo anterior pues terminamos de hablar con todas las personas de la ciudadela y fuimos a la reunión entre los turianos, Krogan y salarianos. Los turianos quieren que los Krogan se unan a la guerra y los Krogan a su vez quieren que se cure la genofagia para, bueno, así tener reemplazos de bajas y todo el rollo. Y claro, no es tan fácil. Por suerte los salarianos habían capturado unas hembras Krogan que son inmunes a la enfermedad, que eran resultado de los experimentos de Meilon, que era el salariano de Mass Effect 2, aquel que había experimentado con esas mujeres, con Krogans, para curar la genofagia. Y bueno, pues tenemos ahora a todos a bordo. Vamos a ver este terminal, el terminal de guerra. Y aquí nos dan la información de cómo vamos con el proyecto Crisol. Tenemos que llegar mínimo aquí para sobrevivir cuando se luche contra los segadores, y cuanto más tengamos, pues mejor. Tenemos esta parte que es de los alienígenas, las distintas razas alienígenas que desde hace mucho se conforman con mantenerse al margen de la política galáctica. Han decidido intervenir para proporcionar el personal y los recursos necesarios para ganar esta guerra. Tenemos la flota de Terminus. La flota de Terminus es un surtido de naves mercenarias y piratas reunidas por la cercanía geográfica y el miedo a los segadores. Pese a tratarse de una mezcla volátil, parece que la flota actual unida a las órdenes de la jefa criminal Aria Tilok. De momento solo tenemos dos, la de la manada sangrienta y la de Eclipse. Nos queda la de los soles azules, ya que en los soles azules tenemos antes que hacer cierta misión. Los mercenarios de la manada sangrienta han sido comparados con inundaciones, incendios y otros desastres naturales. Reclutan a Krogan y Borcha, sobre todo aquellos que no prestan atención a los daños colaterales. En las raras ocasiones en que no baste con la fuerza bruta, la manada sangrienta está dispuesta a desplegar armas de destrucción masiva normalmente prohibidas en el espacio de la ciudadela. La corporación Eclipse se especializa en las soluciones de seguridad inteligente y desarrolla tácticas basadas en los ataques quirúrgicos, el sabotaje y la guerra electrónica. Estos mercenarios cuentan con el apoyo de un ejército numeroso de mechas de combate y depende de la técnica para el apoyo en combate. Así que tenemos uno de frente y otro de apoyo. Unidad Espectro. Los espectros son la mano izquierda de la ciudadela. Hacen cumplir la ley e impiden los delitos con repercusiones galácticas. Aunque suelen trabajar en solitario, la amenaza de los segadores dio motivo a estos agentes extraordinarios para reunirse en una unidad de élite capaz de operar de manera autónoma en territorio enemigo. El espectro Yodun Bau, aunque no sea su líder oficial, es el portavoz del grupo. Ha transmitido datos importantes recabados por la unidad a Hackett y a la quinta flota. Esto solo teníamos si hacíamos la misión aquella. Y fuerzas Hanar y Drer. Los Hanar han enviado sus naves de guerra a atacar a los segadores para compensar a Shepard por salvar su mundo de origen. Aunque su armada es relativamente pequeña, los Hanar también han ofrecido los servicios de sus mejores especialistas en combate Etrel. Son espías, saboteadores y asesinos expertos que se instruyen desde niños. Aunque los Hanar detestan enviar al frente a sus leales aliados, corren tiempos desesperados. Se ha repartido un Medigel especial diseñado por los Hanar entre los civiles y capitanes de flota de esta raza. Como veis, todo lo que consigamos pues suma fuerza. La alianza. La alianza de sistemas representa la influencia económica, política y militar de la especie humana en el resto de la galaxia. Su armada está bajo las órdenes del almirante Stephen Hackett. Esto ya lo habíamos leído, el de cuerpos de ingenieros. Nos queda la 113 división de marines, que esta creo que ya lo habíamos leído. Lo que no habíamos leído es la actualización, creo. Sí, nos había quedado la actualización.
Apodados los quemapuentes, el equipo Z lo conforman ingenieros de combate especializados en destruir fortificaciones enemigas en territorio hostil. A este cohesionado grupo de hombres y mujeres se les respeta por su conocimiento, son célebres por su tenacidad y famosos por su entusiasmo. Los estudiantes bióticos de la Academia Grison se han unido a la 103 División de Marines como unidad de apoyo. Los estudiantes centran su biótica en las barreras que protegen a los marines y ayudan a controlar el flujo del campo de batalla. Si hubiésemos decidido mandarlos al frente, pues sería otro tipo de recursos, a los de la Academia. Primera flota, habíamos rescatado este navío. La SSV Agincourt fue una de las muchas naves de la Alianza que salvaron el mundo colonial de Elysium de piratas y esclavistas durante el ataque siciliano de 2167. Su capitán renunció al ascenso tras el conflicto para poder quedarse con su navío y su tripulación. Kelly Sanders. La teniente primero Kelly Sanders se unió a la junta directiva de la Academia Grison después de que abandonara su carrera militar, cuando Shepard frustró el ataque de Cerberus contra la Academia. Sanders se unió a los ingenieros de la Alianza que trabajaban para replicar el dispositivo proteano encontrado en Marte. Su pasado como técnico de sistemas, específicamente el campo de la inteligencia sintética, ha ayudado a decodificar algunos de los complejos sistemas de realimentación que controlan el rendimiento energético del arma. Actualizado, Shepard salvó de caer en manos de Cerberus algunos de los estudiantes de orientación más técnica de la Academia Grison. Se han reunido con Sanders y han aportado su intelecto a algunos de los problemas a los que ella se enfrenta. David Archer es otro refugiado de la Academia Grison que trabaja en el dispositivo. Pese a su juventud, las teorías de Archer sobre la modulación cruzada interestelar le han hecho ganarse el respeto de los científicos del proyecto. Tenemos a Jack. Es posible que Jack, antes conocida como Sujeto Cero, sea la biótica de más talento de su época, después de ayudar a Shepard a destruir a los recolectores. La Alianza le ofreció un puesto docente en la Academia Grison. Tras aceptar por motivos que se reservó, Jack siguió afinando sus talentos mientras adiestraba a sus pupilos. Kelly Sanders, miembro de la junta directiva de Grison, ha dado fe del energético, aunque heterodoxo estilo docente de Jack, y le impresionan los avances de los niños que están al cuidado de la biótica renegada. Tenemos el de equipo Delta. La mitad de los oficiales del equipo Delta tienen una designación N6, no está mal, igual que algunos de los soldados que hay en sus filas. Están especializados en los conflictos externos al espacio de la Ciudadela. Delta es conocido por sus estrictos requisitos de ingreso, por su profesionalismo en misiones de alto riesgo y por montar las mayores juergas de la Alianza. Eso es lo importante. Cuando le preguntaron cómo se toman sus superiores las gamberradas que cometen fuera de servicio, el capitán Matthew Brown dijo: después de lo mal que lo pasamos en el sistema de Terminus, se contentan con que no quememos la base. Recuperamos este crucero. El papel más importante del Shanghai hasta la fecha en la guerra contra los segadores fue la evacuación de la colonia Ukbar. Los espías de la Alianza informaron de que las fuerzas segadoras se dirigían a Ukbar, pero el crucero Shanghai no podía aterrizar en ese planeta de gravedad intermedia. El capitán del Shanghai envió rápidamente a todas sus lanzaderas para llevar a cientos de colonos a la nave. Después de más de 41 traslados en una sola hora, bastantes, el Shanghai consiguió evacuar a todos los habitantes que quedaban. Cuando llegaron los segadores, la capital de Ukbar estaba tan vacía que no parecía que hubiese estado habitada. Flotas de exploración naval de la Alianza. En tiempos de paz, la flotilla de exploración naval de la Alianza sirve de fuerza de reconocimiento para cartografiar nuevos sistemas. La FEM
fue muy criticada en 2185, cuando varios de sus miembros fueron acusados de reservarse la posición de abundantes vetas minerales para venderla a la empresa Fronteras de Varia. La alianza intentó ocultar la controversia en vano, ya que el número de oficiales implicados cada vez era mayor. Con ganas de enterrar esta historia turbia, la FEN ha dedicado toda su flotilla y sus recursos materiales a construir el crisol. Quinta flota de la alianza. Vale, esto es, solo hay que leer la actualización. Se ha persuadido a una pareja de empresarios para que abandone el negocio de los programas económicos en favor de las inteligencias virtuales de puntería avanzada para armas y vendérselas a la alianza casi a precio de coste. Algo tienen que conseguir. Vale, a Kosume y Goto la buscan en más de una docena de sistemas por sabotear, pirateo informático, robo y una larga lista de delitos. La alianza está dispuesta a pasar por alto las indiscreciones de Goto a cambio de que ayude con el crisol. Además de su pericia con los sistemas de seguridad electrónica, Goto ha ayudado a recopilar tecnología importante que se creía perdida o en territorio enemigo. Nadie se atreve a preguntar cómo la consiguió. Es un secreto. Bueno, apoyo de Eden Prime. Eden Prime es un mundo agrícola que produce millones de toneladas de alimentos que se venden a los planetas menos cultivables. La alianza ha establecido líneas de suministro desde esta colonia para derivar el excedente de provisiones a sus tropas. Unos cuantos investigadores que investigaban la tecnología proteana de Eden Prime han evitado que Cerberus los capturara. Han enviado copias de su trabajo a la alianza con la esperanza de que ello pueda ayudar a construir el dispositivo proteano que se halló en Marte. Aunque la invasión de Cerberus dañó gravemente sus defensas, las autoridades supervivientes de Eden Prime le han prestado a la alianza varios cargueros de suministros de la clase Athabasca. Los colonos de Eden Prime expulsaron a Cerberus por completo de su sistema. Con sus rutas comerciales ya seguras, la colonia está enviando todos los suministros y equipo que puede. Vale, esto ya está. Ahora queda lo del crisol. Lanzamisiles Javelin. Desarrollados por la alianza, los misiles Javelin liberan al impactar energía oscura que crea devastadoras perturbaciones del espacio-tiempo, campos distorsionadores amplificados que deshacen los enlaces moleculares del blanco. Hasta las barreras cinéticas más potentes acaban cayendo después de encajar varios impactos de estos cohetes. I+D de la alianza requisó varias fábricas coloniales y ahora fabrica suficientes lanzamisiles Javelin para pertrechar a todos los acorazados de la flota aliada. Y archivos de datos proteanos. Estos discos proteanos aparecieron hace años en Eden Prime, meses antes del hallazgo de la baliza proteana en 2183. Durante años, los datos de los discos fueron incomprensibles, hasta que los planos del crisol ofrecieron la clave para entender las ecuaciones. Los discos almacenaban en su interior teorías sobre la materia oscura que debían usarse en la fuente de alimentación principal del crisol. Bueno, estos discos supongo que hace referencia al coleccionable de Mass Effect 1. Exmiembros de Cerberus, datos de investigación de Cerberus. Entre los datos recabados en un laboratorio de Cerberus se encuentran los informes sobre la composición y los puntos fuertes de varias unidades segadoras. Los científicos de la alianza están verificando la información, pero parece auténtica y posiblemente las inteligencias virtuales militares de la alianza puedan usarlas para preparar estrategias contra las fuerzas terrestres de los segadores. Tenemos el salariano mayor Kirarge. Dejó huella al liderar el grupo de operaciones especiales salarianos que ayudó a Shepard a detener a Saren en Birmir. Elogiado por sus superiores por su capacidad de liderazgo bajo el fuego enemigo, Kirge fue ascendido y condecorado con la prestigiosa estrella de Surkes. El mayor sigue emprendiendo misiones con sus hombres, pues cree que la experiencia no tiene sustituto y que las mejores estrategias se planifican en el campo de batalla. Y por último tenemos lo de Turiano.
Bueno, 79 flotilla turiana se distinguió durante la rebelión Krogan al enfrentarse a las naves de guerra Krogan sobre Digeris. La flotilla se sacrificó en gran medida para derribar las naves Krogan que atacaban la colonia. Siglos después, la flotilla sigue utilizando la velocidad y el camuflaje para hostigar al enemigo. Obstaculizan al enemigo, desvían su fuego y bombardean a sus unidades terrestres hasta que las defensas antiaéreas consiguen enfilarlos. Vale, pues ya estaría. Vamos ahora a leer, a hablar con toda la tripulación. You said one of your ships had gone missing? Crashed, actually. I couldn't speak in front of the Krogan. Our ship went down on Tuchanka. Now they're pinned by an advanced guard of Reapers scouting the planet. What are your men doing there? I'm sorry. That's classified. O sea, que quieres mi ayuda, pero es confidencial la información. They must complete their original mission. It's a matter of galactic peace. I'll do what I can. I appreciate your help and understanding. Sobre la nave en Tuchanka. Your men that crashed on Tuchanka. How many are there? A platoon. You said their mission was a matter of galactic peace. Why? I'm sorry, Commander. As I said, it's highly classified. Look, if you want me to put my ass on the line, I need answers. I can't Qué tell you. desconfiados son. Please understand. Muy desconfiados. The commander is Lieutenant Tarquin Victus. He'll be your contact. Victus? My son. I needed someone I could trust completely. Bueno, pues adiós entonces. That's all. Of course, Commander. Bueno, nueva misión. Y ahora vamos a hablar con Rex. Hell of a show down there on Sirkesh. Just like the old days, Shepard. Right down to me pulling your ass out of the fire. I was the one with bullets flying at me. And I gave you the moral support to dodge them. Uh-huh. Gran apoyo. You said one of your squads is missing? They were scouting out the Rachni relay. We've heard rumors of trouble in the area. Rachni? Thought that might get your attention. I have a favor to ask. It's big. Don't tell me they're back. All I know for sure is our scouts went silent as soon as they arrived. I've got Aralac Company, my best unit, on standby. You give the word, and they'll meet you there. I'll see what I can do. Get on it, Shepard. Bueno, háblame de Tuchanka. What's the situation back on Tuchanka? I'm still getting scattered reports of Reaper forces arriving. Something big is brewing. I won't let those things take Tuchanka. Not when we're about to cure the genophage. My people have had enough bad luck in our time. Sobre los Rachni. How could there be trouble with the Rachni? They were all but extinct. The last queen promised to disappear forever La or be dejamos destroyed. libre más F1. I know, I was there. I've got a bad feeling about this. It may not be Rachni, but maybe it is. Could be another invasion. If they're crawling out from under some rock, you know how bad it could get. We need to stop them. ¿Qué vas a hacer después de la cura? What will you do after the genophage is cured? Once we deal with the Reapers, most Krogan will want to settle a score with the Turians and Espero que Solarians. no. I won't let them. That isn't our path forward. This time will be different. Eso espero, me alegra saberlo. A lot of people will be relieved to hear that. No one wants to repeat history. They know we'd probably win this time, but war has never brought us anything except misery. It's time to focus on rebuilding. Sí, o podíais acabar todos muertos, también es una opción. Sobre la hembra Krogan. Back on Sirkesh, it looked like the female Krogan could hold her own. Our females don't lack for spirit. For males, a good show of force sorts things out. But females like to talk about it. Then think about it. Then talk about it some more. Women have good ideas, Rex. You should listen. Yeah, but they have so many of them. So sometimes I pretend to listen and... Well, let's just say Krogan females have tempers too. Sí, ya lo vimos cuando le disparó a los dos de Cerberus, la tía.
Bueno, That's it for now, ya Rex. está. Let's get back to work. Anytime. And Shepard, I like what you've done with the Normandy. Got tired of always hanging around the cargo bay before. I still don't have a window like Liara does, but maybe that's because I don't kiss as well. No, no besas también, sobre todo con esa boquita. No comment. Yeah. I miss this place. Wish I could knock some heads around with you, but duty calls. If the Solarian says my DNA's important, who am I to argue? You think Solarians would have a base on their homeworld secured better? They were solid. Cerberus has Reaper tech. Commander, we've got new reports of Cerberus activity on Tuchanka. I've marked it on the galaxy map. Vale, tenemos nueva misión ahí. Commander, nice to see you again. How are you settling in, trainer? I actually feel somewhat useful. It's been challenging to integrate data feeds for the War Summit. How are the systems holding? Well, I'm glad we performed stress tests. Specialist Trainer has been extremely helpful. The accuracy of our war room data is a direct result of her work. Thank you, Edie. I'm still getting used to all of this. In the lab, we'd hoard everything, piles of tech everywhere. Out here, it's like living out of a shoebox. Bueno, ya se te pasará. Life on an active ship always feels crowded at first. You'll get used to it. Oh, it's not a bad thing. I've got no problems getting cozy. This is wonderful. Back in the lab, we had to hoard because we had no budget. Now, Edie, Ariake Tech uses a proprietary smart processing algorithm that could clean up our long-range data. Can we license it? We can, analyzing and applying the upgrade now. The algorithm should reduce long-range strategic combat data analysis time by 3%. Impressive. If it means getting the equipment I need, I can quite happily live out of a shoebox. Bueno, aquí no te va a faltar recursos. Commander, I've set up a secure communications with the Turian and Solarian governments and added their combat data to our boards. Hopefully it'll give us some idea of what's going on. Commander? Vale. Estatus de espectro confirmado. Vaya. Ashley Williams, comandante. Udina me ha hecho una oferta y la he aceptado. Soy un espectro. No puedo creérmelo. ¿Acaso significa algo ahora que todo se viene abajo? Toda la autoridad, los recursos, la libertad, todo el maldito paquete. Pero no sé, en cualquier caso ya sabes de qué te hablo. Si tienes la oportunidad, pásate por el hospital. Siguen sin dejarme salir, pero estoy planeando fugarme dentro de poco, Ashley. Bueno, se lo merecen más o menos. Nuevo artículo adoctrinamiento. Agencias colaboradoras de la red de noticias de la Alianza. Tesia, la científica Asari Rana Zanoptis, recientemente fallecida, se suicidó supuestamente tras ser detenida por el asesinato múltiple de varias oficiales militares Asari. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. Bueno, problema, entre comillas. ¿Recordáis la científica de Mass Effect 1 que estaba con Saren? Cuando entramos en su laboratorio en Pismay, que la dejamos libre. Y después que es la misma científica que en Mass Effect 2 estaba con el jefe criminal Okir, creo, que era Krogan. Cuando conseguimos a Grant, que también la dejamos libre, pues es esta tía. Si la hubiésemos matado, pues esto ya no hubiese pasado. Las investigadoras dijeron que Zanoptis oía voces en su cabeza antes de su muerte, lo cual achacaban a un posible adoctrinamiento. Las voces preconizaron el ascenso de las Asari y dijeron a Zanoptis que cualquiera que luchara contra los Segadores debía morir. Hace varios años, Zanoptis trabajó en un proyecto de máximo secreto para el antiguo espectro Saren Arterius, momento en el que probablemente fue adoctrinada. El gobierno Asari la indultó a cambio de su colaboración en la investigación acerca de la tecnología segadora. Se cree que Zanoptis
es responsable de colocar un explosivo improvisado que detonó en el centro de investigación, matando a 4 civiles y a 5 oficiales del ejército que estaban de visita. Además, hirió de gravedad a 12 personas más y provocó daños estructurales de consideración. Las investigadoras aseguran que no están buscando más sospechosos. Esto lo podríamos haber evitado, pero tengo una debilidad por las Asari, la verdad. Manteniendo la posición. Mayor Kira G. Comandante, ha sido un placer volver a verte en Surkesh. Aunque las circunstancias distaran mucho de ser ideales, parece que el destino ha decidido que nuestros encuentros coincidan con amenazas galácticas. ¿Qué le vamos a hacer? A este respecto, quiero reiterarte que el GOE estará ahí para ayudarte cuando sea necesario, con independencia del clima político. Tú nos ayudaste en un momento de necesidad y nos complacería devolverte el favor. Que tengas la mejor de las suertes. Información para ti. Hola Shepard, ¿cuánto tiempo? Me alegro de saber que escapaste de la Tierra y que Liara está contigo. Irnos de su antigua nave fue lo mejor que pudimos hacer. No sabes lo harto que estaba de ese camarote y de tropezar con ese dron. No sé cómo no dejaba de encontrarme en una nave tan grande, pese a que le desconecté el sistema de seguimiento. He encontrado una información que puede resultarte interesante. Dile a Glifo que te ponga en orden los datos. Espero que te ayude, Shepard. Ahí fuera la cosa se está poniendo dura. Feron. Vale. Vale, vamos a hablar con Edie y Joker. Krogan and the Turians really should get behind the Alliance. They've got so much in common, like shooting things and not wanting to die, and no, that's about it. So, bringing the Krogan to a war summit went well? You want me to invite the Batarians too, or the Vorcha? A los batarianos no. Debemos hacer frente con... Building alliances is the only way we stand a chance against the Reapers. Yeah, but the Krogan? I'd feel better if we had a tighter plan, like time travel or teaching the Reapers to love. Still, good to have Morden back. The bad guys shouldn't get the monopoly on mad scientists. ¿Dices algo más? Commander? No. It is good you came by. I have questions about the genophage. You and everyone else. What do you need, Edie? A Krogan female of breeding age can produce clutches of up to 1,000 fertilized eggs over the course of a year. 1000 huevos. There are over 1 Wow. billion females on Tuchanka. If even 1% become fully fertile, they can birth 10 billion infants. On Earth, bugs have a lot of young too. Most of them die. The attrition rate would naturally be high, but the state has an interest in keeping the children alive for warfare purposes. Any other cheerful thoughts? Logistics. Even were they to side with us, transporting the Krogan to the battlefields of Palaven could prove difficult. They have been demilitarized. That is, they have no warships. What do you suggest? They will need Turian or civilian starships to carry them to battle. With your permission, I will make the necessary calls to have these ships in place for when you deliver the Krogan. Do it. Muy amable. Anything else? Y muy, They will be unable muy to eat precavida. anything on Palaven. They must bring their own or rely on the nutrients in their humps. This keeps getting better and better. The Krogan will also require sedatives, since Krogan fight with others of their kind in enclosed spaces such as A lo mejor starships. se matan a sí Make it mismos happen. durante, Are there any last things you're durante worried el about? transporte. Nothing that commands your attention, Shepard. Morden sent me a nicely crafted message. It seems he recalls our conversations about the Solarian equivalent of transhumans. If I could, I'd stop you right... Transhumans have some of their brain's abilities, such as memory, supplemented or entirely replaced by cybernetics. Legal definitions vary from planet to planet. The Solarians embrace the concept. Humans have diverse and contentious opinions. Do my implants make me a transhuman? That would be telling. What? I'm sorry. That was a joke. You are fully human. Cerberus extensively reconstructed you, but your brain functions are organic. Don't ever do that again. Hello, Shepard. Bueno, no somos un transhumano. Vale. Nos queda por ver 3 cubiertas y avanzar por la galaxia.
Este está aquí. Sir Kesh certainly offered me a new experience. What do you mean? Normally I'm not one to fly co-pilot, but when an 800-pound Krogan requests to take control of your shuttle, you comply. Probably wise. Pues sí, la verdad es que sí. Hello, Commander. Vale, aquí nada más. Vamos a ver a Vega. Wonder what the hell Cerberus was up to on Sir Kesh. I hear we're headed to Tuchanka. Would love to see how things turn out. I'm just saying. Rex is a badass. I bet he's got some real interesting stories to tell. More than something else. His mouth moves faster than a frog on a hot rock in the middle of summer. Hey. Vale, ahora sí que ya no dice nada más. Ingeniería. Hey, it's just an opinion piece. You don't like it? Don't download it. You're saying we don't need Terra Nova. Lose 1 colony, save 5. That's the math. You know what the commander did for us? The colony? Yes. It was on a little thing called the news. A ver, es verdad que no tiene mucho tacto la tía, pero también es verdad que hay libertad de expresión y de información. Así que le voy a dar la razón a Alex. Stand down, yeoman. She's allowed to voice her opinion until I disallow it. Aye, aye, Commander. But how does she get to say whatever she wants to the whole galaxy and there's no other side? I'll be clear that the opinion expressed is just my own. Well, okay. It's not great, but okay. Commander. Vale, nada más. So, Gabby, have you seen Edie's new body? Oh, I knew this was coming. I just mean, it's an amazing work of engineering. Elastic titanium silicon polymers, ultra-light harmonic phased power cells. Mm-hmm. ¿Y qué más? If she ever accidentally walks into a wall, it's just so much. Sí que tiene buenos amortiguadores, sí. Wish I were. You pretty much are, Kenneth. Those FBA couplings you got last tour are still holding up. Thanks again, Commander. Nothing to report. Shepard. Vale, no nos dice nada más y ahí nada. Falta el ingeniero Adams, que no está aquí. Why are you so interested in my people, Asari? Protheans were always an enigma, a mystery to solve. I wanted to know what happened to your civilization. Why did such an enlightened race disappear? Los segadores. Well, it seemed that way. And now that I am here, I wonder what it's like waking up 50,000 years later to a new galaxy. I believe this cycle cares too much about what other species think. Krogan, Turian, Solarian, all were primitives in my time. What good does their help do now? We can't win this war on our own. Then demand their help. Do not indulge their selfish requests. What will saving one Krogan matter? If only it were that simple. If they get in your way, destroy them. Excuse me? I apologize. The previous occupant of this room left traces of himself. I have absorbed some of them. Yes, Grunt. He was a strong one. Maybe it's best if I let you recover. That would be best. Eran una banda de dictadores de cojones, los proteanos. Did I mention Solarians used to lick their eyes? How far they have come. The Mordin Solarian asked if he could dissect me. I approved, but only if he could defeat me in combat first. His reply was problematic. Then he left. I do not understand that one. De que a lo mejor no podría vencerte, por eso se retiró. I do not understand why your own kind would oppose you. They will bleed the same as everyone if the Reapers are not stopped. Bueno, igual que tu raza, pues fue adoctrinada por y transformada en los recolectores, ¿sabes? Pues más o menos igual. Offered me a job. He said whenever I tired of the easy life of luxury on the Normandy, he would give me something real to shoot at. Puedes ir con él si quieres. Yes. Sí,
no quieres estar aquí. Vale. Cubierta de la tripulación y ya estaría. I can't imagine anything so traumatic. You sure you're okay, Karen? I wouldn't wish a collector abduction on my worst enemy. But it's behind me now. I'm fine. But it makes me think of Earth and all the other Reaper-occupied worlds. What are the Reapers doing to the people who live on all those worlds? As we sit here, enjoying our coffee. How many souls are in agony this very moment? No podemos salvar a todos. Millions? Billions? Oh, Greg. I lied. I'm not fine. Hello, Commander. ¿Qué haces aquí, no en el puesto médico? Everything okay in the med bay? Yes, Morden would just like some space to work with Eve. He kicked you out? Oh no, I just felt I was getting in his way. I'll return when I'm needed. Commander. Vamos a hablar entonces con Morden, que tiene que estar aquí. Aware Krogan females find scars attractive. Garrus loyal, reasonably intelligent, bit aggressive, almost like Krogan. For the third time, Doctor, I'm not interested. Una unión matrimonial para juntar a los turianos y a los Krogan. Are you okay? I'm fine, Rex. You can relax. Can't be too careful, or put any faith in Solarian doctors. This one is different. Is he? What's that? Simple blood test. What kind? Kind that ends the genophage. Shepard, please. Distraction's counterproductive, also affecting comfort of patient. Es una persona de fiar, Rex. He was your inside source, Rex. You can trust him. Solarians have minds like a maze. You never know when they're leading you into a trap. Trap? Eve's release my doing. Would never have known about her if not for me. That was then. But she's out now. And if she gets hurt, I'll feel it. Understand. But my patient, my responsibility. Her welfare a priority. Will not allow her to be compromised by anyone. You got a quad, Doctor. Keep her safe. Our females have endured enough. Don't forget, still need your tissue sample. I'll be back. Common phobia. Fear of needles. Or Solarian doctors. Now have work to do. Prefer females of the species. Sí, parecen más tranquilas. Bueno, vamos a hablar con Maybe with an Martin. inhibitor. No. Entire catalyzing process would fail. Severe neurological damage. Never mind. What are you talking about? Method to extract functional cure without killing you. Many variables. Your immune system compromised. Considering options. And you have to do it out loud? Yes. Auditory learner. Need to hear self think, simulate conversation to promote new ideas, maximize productivity. But you're talking about me dying. Oh, apologies. Medical details causing emotional distress. I hadn't considered effect on patient. No, it just means I can't sleep. Doing my best to keep you alive. Will avoid sensitive subjects. Shepard, blood work complete. Indicates significant stress on Eve's system. Malin's data thorough. Fortunately detailed as well. Have used notes to improve her condition. Menos mal que teníamos los datos. ¿Qué piensas de los datos? So, we did the right thing by saving the data? Indeed. Would be much harder to treat Eve without it. Maybe impossible. And all those experiments we saw back on Tuchanka? Monstrous, repulsive, but now with purpose. Victims didn't die for nothing. ¿Y te parece bien usarlos? So the end justifies the means? Not my means. But you're using the data, encouraging more experiments like Malin's. Encouragement irrelevant. Will always be scientists willing to perform unethical tests. Can't change that. But can help Eve. Can cure genophage. Won't ignore data vital to her survival because of unethical origins. ¿Y sabes algo de Malin? Any word on Malin himself? No. Ordered teams to search for him when trying to help Eve. Nothing so far. Large galaxy. Lots of places to hide. Could already be dead for all we know. Would kill him now if possible. Unless he could help. La inmunidad de la Krogan. Have you determined why she's immune? Genophage targeted hormone production during pregnancy. Modification project used same modality. Her immunity, totally different. Targeted glands now obsolete, like human appendix.
Other glands mutated to produce proper hormones, enable viable birth. Also explains her weakness. Gland substitution imperfect. Health trouble. ¿Y puedes aprovecharlo? You think you can make this work for all Krogan? Yes. We'll use Eve's tissue to produce mutagen, alter gland function across entire species. Must improve mutagen as well, tune hormone production. Long-term illness for all Krogan otherwise. Eso tampoco nos viene bien. Y Eva, ¿cómo está? How is she doing? Bueno, Eva. No fever currently. Heart rate elevated, likely stress. Eating appropriately. Could use another blanket, something soft. Prefer to let her recover fully before synthesizing cure. My medical recommendation. My people don't have time for that. Her opinion, somewhat different. ¿Eres su amigo? You care about her. My patient, my responsibility. Found her at STG base. 3 doctors injured trying to restrain her. Undid arm restraints. Didn't resist when she grabbed me. Promised to help her. She said, please. ¿Y tu cura de la genofagia? You've always defended your genophage work. What changed your mind? La Never situación. change mind. Genophage proper decision at time. New circumstances necessitate course correction. Those circumstances being? Reaper invasion. Turians doomed without Krogan support. Krogan need unified threat. Outlet for aggression. Cooperative symbiosis. ¿Eso es todo? Nothing else? No personal stake here? Getting old, Shepard. Not many years left. But still best candidate for project. Few Solarian scientists interested in genophage. None with my expertise. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong? Possibly. Stakes too high for inexperience. But not about them. My work. My job to put it right. To prove I can. Pues nice adiós. talking with you, Morden. Thank you, Shepard. Glad to be back. You planning to stick around when this is over? Until Reaper's dealt with at least. Then, not sure. Have made impact on Galaxy. Genophage modification, genophage cure, work against collectors, decisions, mistakes. Might go somewhere sunny, sit on beach, look at ocean, collect seashells. You'd go crazy inside an hour. Might run tests on the seashells. Joder, vaya forma de relajarse. Vamos a hablar Thank con you for Eva. saving my life, Commander. I didn't think the Krogan had any allies left in the galaxy. We owe a lot to you, even if most people have forgotten that. They can be forgiven. Our actions have hardly inspired friendship. Part of being friends is knowing each other's name. I feel bad that I don't know yours. I surrendered it the day I became a shaman of the female clan. I belong to my sisters now. But perhaps one day, when this is over, you can know it. ¿Cómo es ser una hembra chamán? I didn't realize the Krogan had female shamans. Wisdom comes from habíamos pain, conocido a un and the chamán. genophage has made us En very Mass Effect 2. wise. Rather than surrender to despair, a few of us chose to preserve the ancient ways. We safeguard our culture, our knowledge, our secrets. So when our children live again, the Krogan will flourish. ¿Cómo te hiciste chamán? How were you initiated? You're locked in a cave for 7 days with just enough food to last. On the 8th, you'll starve. Joder, qué duro. What does that prove? Your resolve. Every acolyte is given a chance. You either claw your way out through the rock with your bare hands, or you die. ¿Cómo sobreviviste? How did you make it out alive? I started digging the wrong way. I was in complete darkness. Nothing other than my own heartbeat to sustain me. What happened? I found this. A simple crystal, but it became my chisel. Eso te ayudó Take it as a bastante. reminder, Commander. In the darkest hour, there is always a way out. Parece brutal. That's a brutal initiation. But an illuminating one. You learn to appreciate the light by living in the dark. ¿Qué opinas de la genofagia? If you don't mind me asking, what's it been like living with the genophage? I knew sisters who couldn't bear the shame of being infertile. They would wander off into the wastelands, hoping a thresher maw would kill them and end their torment. Did the thought ever cross your mind? Yes. After my first stillborn. ¿Y qué te detuvo? What kept you from ending your own life? When my child didn't draw breath, that's when my life truly began. The genophage forces us to live on hope alone. There is nothing else. There is no reason to exist other than the hope that the next day will bring change. And if it doesn't,
There is always the ¿Y next. qué harás después de la cura? How do you think things will change after the genophage is cured? Our species will find its balance again. Females will help shape the future, like in the ancient days, before we were just pawns of power-hungry males. Most seem hell-bent on shooting anything that looks at them wrong. What else is there for them to do? Because of the genophage, they become wandering killers, seeking targets to justify their existence, excuses to earn them honor. ¿Qué opinas de los experimentos de Maelon? How did you get involved in Malin's experiments? The other females and I volunteered. We heard Malin was trying to cure the genophage for Clan Weirlock. Aren't they a rival clan? Rivalries are the invention of the males. Under their rule, Tachanka has laid in ruins for over 1,000 years. It's time females took back our place in society and resurrected our future. Malin was our best hope. ¿Y vale, ha valido la pena? Would you go to Malin again? Absolutely. It only takes one candle to light a fire, and then the darkness is no more. ¿Y las demás hembras? I'm sorry none of the other females survived. I know. The youngest one, Kern, was the last to go. But she knew she would enter the void free of this curse, and then smile when she looked down upon the children of Tachanka. Her spirit will be the midwife to my firstborn. Vi lo que hizo Maelon. I found Malin's lab. It looked like a dungeon. His experiments were brutal. We learned that too late. He meant well, but his methods grew more barbaric as he went. We finally escaped into the rubble. Eventually, a Solarian team found us. They saved our lives. We were so sick. Vale, nos queda hablar sobre Rex. What do you think of Rex? When he's not trying to sire half of Tachanka, he's the best thing that's happened to the Krogan. But I won't tell him that. His head's big enough already. Literally. He's turned into a strong leader. I know in his heart Rex wants what's best for us. Though not all the other clans see it that way. ¿Los otros clanes? Why would the other clans give Rex trouble? You'd think they'd want a better future. It's not in the nature of our males to cooperate. They've evolved to be selfish. Their only concern is survival. Rex is different. He's a mutant. And that you can tell him. Bueno, también puede ser que cambiara mucho su actitud al estar con nosotros en Mass Effect 1. ¿Y buscará vengarse? Do you think Rex will want revenge for the genophage? Some clans will expect it, but I hope Rex resists. He understands the cycle of violence must end if Krogan are ever to have a voice in galactic politics. Still, he's just one Krogan. If enough clans demand it, he may not be able to stop them. Espero que eso no pase, si no, habrá que ir a una guerra con los Krogan en un futuro. Bueno, ¿y qué opinas de Mordin? How has Mordin been treating you? Better than Krogan males do. He's not like a typical Solarian. No. Organ redundancy results in new period before metaphase. Can't alter that. Damage to telomeres, premature aging. He does that. But I sense pain in him too. He told me about his work on the genophage. I should consider him an enemy. Yet I think seeing my sisters and I changed something in him. Sorry, Borgia, offspring have an allergy to dairy and... Well, it wasn't his ear. Bueno, pues ya le hemos preguntado todo, Thanks for todo talking lo to me. posible. It's my pleasure, Commander. I've only met a Adiós. few humans in my time. I'm glad for the opportunity. Vamos a hablar con Garrus, con Liara y ya casi estaría. Shepard, they say female Krogan have a thing for guys with scars. So I've heard. I've got a few, myself. Here's hoping nobody's planning an arranged ¿Estás marriage to preocupado cement por this esa idea? Though I have to say, I admire Eve. The things she must have endured living with the genophage. And now, to top it all off, she's her people's last hope. Imagine the pressure. It takes real courage to face that. I hope we can measure up. I guess we're at war with Cerberus now, huh? I've never actually seen a female Krogan. Seems like they're the real brains on Tachanka. Good to see Mordin still alive and kicking, and still finding new ways to cause trouble.
Not right now. Vale, ya terminó de hablar. Y solo nos queda Liara. So, Liara, still relying on the Protheans for all the answers? It will work, Rex. We just need to finish building the Crucible. Although I'd be interested to learn how you found out about it. Wasn't that hard. Lucky you keep its location more secret than the fact it exists. And I'm sure you'll do a good job of both, being so famous for your discretion. My lips are sealed. No tenemos ninguna mejora. Y Liara nos dice Thanks for algo. coming by. No. Bueno, correo electrónico del profesor Este. Llamé a todos los depósitos de suministros cercanos al crisol con el fin de encontrar suficiente platino puro para el damasquinado del disipador principal. Apenas nos quedaba suficiente para bañar una cafetera. Una hora después llegó una nave con 16 toneladas de platino, por cortesía del corredor sombrío. Luego se marchó a buscar más materiales para el proyecto. El capitán de la nave me mandó un mensaje de correo luego para decirme que el corredor estaría en contacto para cubrir nuestras necesidades. Me parece fenomenal, pero voy a ver si tengo programas espía en el ordenador. Pues viendo que hemos conseguido esta información, sí, tienes programas espías en el ordenador. Vale, vamos ahora a viajar por la galaxia. Supongo que habrá nuevos sitios que viajar. Vale, esto está limpio. Sí, esto está limpio. Cuencadeanos. Vale. Nebulosa pétrea. Aquí no sé si viajar. Ah, vale, este era el de la Academia Grison. Entonces sí, esto ya lo vimos. Encontrar los artefactos. Aquí hay que ir. Para la misión de la flota de términos de los... ¿Cómo se llama? La flota de términos de los soles azules. 57. Ah, vale. Ahí a la izquierda hay un sistema más. Está aquí. I found something. Vana es un gran planeta de roca cubierto de cantidades asombrosas de hielo seco, que solo deja leves trazas de gas en su atmósfera. Sus depósitos de uranio atrajeron a los mineros batarianos hace mucho tiempo y, cuando se agotaron, estos pasaron a extraer su magnesio. Los segadores han exterminado la colonia que había aquí, abriendo agujeros en las cúpulas de las ciudades y dejando que sus ocupantes se asfixiaran. ¡Qué cabrones! Artefactos del mercado negro. Bueno, supongo que aquí habrá un depósito de combustible por algún lado. Como por ejemplo aquí. Faster than light jump successful. Vale, en principio este cúmulo solar ya tendría que estar. Aquí aún está libre. Signal confirmed. Vale, aquí tenemos uno.
Mavigón. Aquí creo que aterrizamos en Mass Effect 1, en este planeta. Mavigón es un pequeño planeta rocoso y helado, con una atmósfera vestigial de metano y amoníaco. La congelada superficie está compuesta principalmente por estaño con depósitos de potasio. El planeta posee una rudimentaria vida basada en el amoníaco que se concentra principalmente en torno a conductos subterráneos geotérmicos. Los ciclos de tormentas intensas son comunes y, dado que la visibilidad es limitada, los desplazamientos pueden resultar difíciles. Vamos a ver qué conseguimos aquí. Simplemente créditos. Bueno, en un principio tendría que quedar solo un depósito de combustible. Aquí está. Evasion successful. Está bastante lejos, Ming. A ver si hemos llegado. Justo. I found something. Parag. Parag es un planeta rocoso con una atmósfera compuesta de nitrógeno y argón. Pese a encontrarse a más de 600 UA de Ming, su superficie es abrasadora y está compuesta principalmente por aluminio con depósitos de plata. A causa de la radiación y el calor, aterrizar en la cara solar de Parag resulta fatal a menos que se cuente como mínimo con un escudo de nave de guerra. Parag gira de forma retrógrada respecto al resto del sistema MiG, lo cual indica que probablemente se trate de un cuerpo capturado, así que no es natural que esté aquí. Crucero de la Alianza Nairobi. Tercera flota de la Alianza. Vale, tenemos que encontrar un recurso y mira, 320 unidades. No sé si nos da para llegar al sistema principal. Justo. Vamos a recuperar un poco de combustible de aquí. Y nos vamos aquí. Vale, aquí tenemos la misión de los Krogan. Cuna de Sigurd. Esto también lo vimos. La frontera de Ismar, no sé si la vimos. No la vimos. Metaponto. Metaponto es un gigante de hidrógeno y helio en la que una empresa Elcor ha desarrollado una estación de combustible helio 3, con la esperanza de llamar la atención del sistema y conseguir inversores para la terraformación que convertiría a Volturno en un planeta habitable. Por el momento no han tenido demasiada suerte. Implantes bióticos avanzados. Una mejora. Vale. Tenemos ahora el cúmulo de los Krogan y esta misión de los Ragnar. Vamos a ir a la misión de los Ragnar, aunque lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Ya es una hora de grabación, es bastante. Aquí nada. Parece que no hay. Aquí nada que prospectar. Es curioso. Evasion successful. Bueno, vamos a leer un momento esto porque es algo raro.
que haya esto. Puesto de escucha X-19. El puesto de escucha X-19 se construyó como poco después de la guerra Ragnar, solo por si algún Ragnar había sobrevivido a la aniquilación de Sue. El puesto orbita alrededor del relé de masa y sigue tripulado y manteniéndose, aunque hoy en día su principal cometido es hacer de aduana para los investigadores que estudian el mundo de origen Ragnar. Entre los miembros militares del Consejo se considera que el que te asigne a este puesto es una forma de castigo o de exilio, teniendo en cuenta que en Suen hace más de 1000 años que no hay señales de vida inteligente. Interesante. Así que este es el cúmulo de los Ragnar. No, tampoco aquí se puede prospectar nada. Bueno, pues ya lo vamos a dejar. En el siguiente capítulo pues leeremos el planeta y haremos la misión. Aunque aquí hay varios códices que no vimos. Aliados conocidos. Admiral Stephen Hackett, Dr. Morgan Solus is a master geneticist and former operative for the Solarian Special Tasks Group. Dr. Solus is well known for his work in perpetuating the genophage, a biological weapon that almost completely sterilized the Krogan species. He eventually left the STG to open a clinic on Omega, where no his es un arma combat skills kept the biológica clinic que safe and esterilizó operational a los amid Krogan. Omega's lawless Es un control society. de natalidad. In Es más 2185, complejo que Commander eso. Shepard recruited Dr. Solus to research the Collectors and the Reapers. He was a member of the Normandy crew that traveled beyond the Omega-4 relay to attack the Collectors. He survived the mission, but his current whereabouts are unknown. Bueno, aquí nos hizo un resumen de toda la historia de Mordin. Planetas y lugares. Alternating between large oceans and land masses covered in flora. The Solarian homeworld Surkesh is known for its humid climate and lush vegetation. As with the rainforests that once covered Earth, the planet's many forests enjoy a rich biodiversity. The Solarian desire for intellectual stimulation drove them long ago to explore every aspect of their environment, developing ways to thrive without consequences detrimental to their habitat. The areas near major cities and industrial centers are meticulously maintained, with an eye towards ensuring that sunlight penetrates to the ground level, and that established paths through the jungle are kept clear for travel. Burngrass, a soil-enriching and adaptable weed native to Surkesh, has become a major export because of its value for terraforming. Interesante. Vale, tecnología, el Biotic, crisol. the Mars archives describe a superweapon that the Alliance has named the Crucible, which exploits the technology of Mass Effect relays. Beyond the basic principles, however, researchers know little about how the weapon actually works. One popular theory suggests that since relays can transfer matter and energy across the galaxy with little regard for distance, it may be possible to create a weapon for which range is barely a factor. Duplicating the advanced science used to build the relays has proven difficult, however. If the Crucible were completed, the challenge would become tuning the weapon to kill a Reaper halfway across the galaxy without inflicting unthinkable levels of collateral damage. What is clear is that the Crucible's construction is a massive effort, drawing resources from throughout explored space. Staggering financial costs have been disregarded in the common effort to create something, anything, that can stop the Reapers. Así que es como una señal de pirateo o una explosión que viaja a través de los relés de masa y así abarca toda la galaxia. Eso es lo que es el crisol, esa arma. Interesante. Bueno, del código secundario no hay nada y de esto vamos a eliminar esto para que ya quede como visto. Vale, ahora ya queda así despejado. Pues lo vamos a dejar aquí. Ya en el siguiente capítulo pues lo haremos la misión de los Ragnar. Bueno, de
encontrar al pelotón que estaba estudiando a una posible vuelta de los Ragnar, que supongo que volverá. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like al vídeo. Si aún no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Acordaos de activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo. También en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a la lista de reproducción de esta serie, donde están colgados todos los capítulos. Y si queréis comentar algo, pues dejadlo en la caja de comentarios. Que tengáis un buen día y hasta el siguiente vídeo.